Oye, puedo entender que tú estés un poco intrigada de cómo es esto de darle catequesis a un nieto que está en gestación, a un nieto recién nacido o incluso hasta 12 meses. ¿Cómo es eso? Y pues fíjate, eso lo vamos a llamar catequesis temprana, catequesis precoz, porque hay que llegar antes de los 7 años de edad. Es, vamos a decir, la inspiración que me puso la Virgen María bajo la advocación de Madre Santísima de la Luz, de reunir abuelas que quieran hablarle a su nieto de Dios, que quieran luego hablarle a Dios de su nieto, de ese que viene en camino o que está recién nacido o que tiene 12 meses, para que el nieto hable con Dios, tenga esa experiencia. Claro que en este hablar, pues nos estamos refiriendo a tener contacto con, tener experiencias divinas desde el vientre de su mamá. Esto por fe. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos compartiendo contigo todos los lunes un guión. Fíjate, aquí está, ¿verdad? ¿Verdad? Desde el vientre recién nacido y hasta los 12 meses. Y esto con la intención de empezar a atender su condición espiritual. Recordemos que un niño es una unidad de cuerpo y de alma. Y que si bien estamos muy centrados en el aspecto del cuerpo, nos toca también atender el alma. Y cómo lo alimentamos con la palabra de Dios. Y por eso te compartimos las lecturas de cada uno de los domingos. Esta corresponde al domingo que viene, el domingo 27 de julio, que es el 17º domingo del tiempo ordinario del ciclo C, y donde el sacerdote se viste de color verde. Y en la misa siempre tenemos una primera lectura, un salmo, una segunda lectura y tenemos el Evangelio. Esos son los biberones del recién nacido, del lactante y de este nieto tuyo hasta los 12 meses de edad, y de tu hija o de tu nuera, porque cuando tu hija o tu nuera empiezan a leer esta palabra o a escucharla, pues claro que a través de ese cordón umbilical le llega esto tan nutritivo para su bienestar espiritual y para pues lograr lo que queremos. Esta semana el tema, o sea, la frase que destaca es: Señor, enséñanos a orar, y por supuesto va a hacer referencia al Padre Nuestro. Aquí está Jesús orando. Y tengo aquí en este cuadrito también el tema. El tema va a ser la oración. Hay distintos tipos de oración, pero nos vamos a centrar en la de petición e intercesión y en la filiación divina, porque hablamos con el Padre Dios. Los personajes son, pues, el Padre Nuestro, ¿verdad? Y vamos a decir que el Padre, mis hermanos y yo, porque no dice Padre mío que estás en el cielo, sino que es la primera persona del plural, nosotros, Padre nuestro, o sea, nos hace hijos y hermanos, o mejor dicho, nos hace hijo porque cada uno es una individualidad, ¿verdad? Nos hace hijo, pero al mismo tiempo nos hace hermanos unos con otros. Entonces por eso decimos, ¿cuáles son los personajes? No es el Padre y yo, no, sino el Padre, mis hermanos, y por eso está la oración de intercesión, y yo. ¿Okay? Mis hermanos puede ser, si es la abuela, el abuelo, los hijos, el yerno, esos son los hermanos. Bueno, bien. Entonces, tenemos dos playlists. Tenemos esta, que es la de inicio de la catequesis, y la puedes poner
a la mamá o a tu nuera a que la escuche. Eh, Digo, esto lo promovemos un mismo día, una misma hora, en un mismo lugar. Por lo menos yo voy a casa de mis nietos, un grupo a las 3:30 los jueves y otro grupo a las 5 de la tarde también los jueves. ¿Cuál va a ser tu horario? Es muy importante que lo establezcas. Porque esa es esa gota que va a caer y que va a terminar horadando la piedra. No te imaginas la satisfacción tan grande que me da cuando observo el misal, que es este libro. Observo el misal y vemos, wow, cuán avanzados ya estamos. Estamos, yo creo que ya casi por la mitad. Déjame ver, aquí lo tengo en la mano. Casi la mitad. Casi la mitad. Y cuando nos damos cuenta que ya le hemos dado toda esa materia a nuestro nieto, es maravilloso. Es realmente maravilloso. Bueno, entonces tenemos aquí, ven Santo Espíritu, la señal de la cruz, la oración del Padre Nuestro, la oración del Ave María y el Gloria. Y en menos de 6 minutos ya tú has colocado la armadura, has blindado esta catequesis del enemigo, que sabemos que no va a querer que tú te organices para iniciar esta catequesis temprana, esta catequesis precoz. Bueno. Entonces, bueno, ya te comenté acá, ya tenemos aquí la playlist de inicio. Esto es para escucharla, no es para verla. Un recién nacido no ve pantallas y un niño hasta los 12 meses de edad tampoco ve pantalla, pero sí la puede escuchar. Bueno, luego viene la playlist propia de la semana, esta es la que está cambiando todo el tiempo y va a hacer referencia a, en la primera lectura del Génesis, va a hacer referencia justamente a esto, a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ahí vamos a ver la oración de intercesión de Abraham, porque resulta que en aquellos días el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no, lo sabré. Y continúa la narración diciendo, los hombres que estaban con Abraham, acuérdate, eran 3, que muchas veces hay quienes lo interpretan como la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la lectura de la catequesis pasada. Bueno, los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Y lo pone a pensar, supongamos que hay 50 justos en la ciudad. Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado, eso no puede ser. El juez de todo el mundo, ¿no hará justicia? El Señor le contestó a Abraham y le dijo, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Y resulta que Abraham empezó a insistir, bueno, y si fueran 40 y volvió a insistir, y si fueran 30 y volvió a insistir, y si fueran 20 y volvió a insistir, y si fueran 10. Y siempre el Señor contestaba. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba intercediendo, por eso puse aquí oración de intercesión, estaba intercediendo por la gente de Sodoma, que por cierto en esa ciudad estaba un sobrino de Abraham de nombre Lot. Bueno, lo cierto es que él intercede por toda esa ciudad y en cada una de esas intercesiones, que fueron como 5, el Señor le dijo, no lo haré si hay 40, no lo haré si hay 30, no lo haré si hay 20, no lo haré si hay 10. ¿Ok? Ahora, ¿qué resultó? Que ni siquiera encontraron a 10, entonces tuvieron que llevarse a Lot, a la esposa, a las hijas. Le estaban diciendo que no voltearan para atrás, ninguno, pero la esposa de Lot volteó y al voltear, pues se volvió una estatua de sal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ya iniciamos un camino de conversión, cuando nosotros ya le decimos no al mundo y sí a Dios, nosotros no debemos, como dice la expresión,
eh, para atrás ni para coger impulso, siempre mirando hacia adelante. Estaba Pedro ¿te acuerdas? Caminando sobre el agua y se hunde porque pierde la mirada de Jesús, o sea, la desvía. Entonces, nosotros ya cuando iniciamos este camino de santidad, no podemos dejar de ver a Cristo en un estilo de vida que nos los va a tocar la segunda lectura, esta que está acá, que va a hacer referencia al bautismo. Y con el bautismo, pues vemos los sacramentos. Quien no lleva una vida un estilo de vida sacramental, de sacramentos, no va a poder, no va a poder con la palabra de Dios, no va a poder. ¿Y por qué nos interesa poder con la palabra de Dios? Porque aquí está el instructivo para que tu nieto sea feliz. Aquí está el estilo de vida. Aquí está desde la A hasta la Z, del paso a paso de cómo él va a transitar sus días en esta vida, cómo va a operar diariamente para autorrealizarse, como haciéndose santo, dejando que el Espíritu Santo lo santifique. Entonces nosotros lo que vamos a enseñarle a él, al nieto, son los hábitos buenos que nos inspire cada semana la palabra de Dios. Y por eso yo aquí te coloco, pues ya te voy a poner acá, aquí yo te coloco hábitos que tenemos que empezar a adoptar nosotros, abuelas, y también los padres. O sea, por ejemplo, el hábito de respetar a Dios respetando al prójimo. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros advertimos el mal, nos toca hacer el bien. Cuando nosotros advertimos la mentira, nos toca decir la verdad. Cuando nosotros advertimos el maltrato, tenemos que frenar y tratar bien. La semana pasada lo veíamos, hay que corregirnos e instruirnos. Entonces, es una conversión continua, lo cual nos lleva, por supuesto, a pedir perdón y a que nos lleguen las gracias, los auxilios divinos. Esto lo logramos en la confesión, por ejemplo, en el sacramento de la confesión. Esto, el examen de conciencia, cuando nosotros advertimos el mal es porque estamos examinándonos. ¡Hey! Wow, esto que dije no está bien, es mentira, no es verdad, entonces debo corregir. Aquí, ¿no? Decirme, o cualquier otro tipo de mal, por ejemplo, eh, simplemente pues hice algo que no tenía que haber hecho. Tengo que corregirlo, enmendarlo. ¿Ok? Igual el maltrato de palabra, de obra. Ok. Luego, el hábito de la semana también, como te decía, de dejarnos corregir. A veces, bueno, una esposa y un esposo se deben correcciones fraternas. Es muy importante que existan. O, por ejemplo, bueno, los padres y los hijos, que en este caso serían los abuelos con sus hijos, ¿no? También es muy importante la corrección. Pero mientras tanto, pedir paciencia para poder convivir con los defectos de unos y de otros, ¿no? Y pedir fortaleza para superarnos hasta ser como el mismo Cristo, ¿no? Y el nieto, pues llevarlo a que su modelo sea el niño Jesús. El hábito de pensar en los demás, qué bonito cuando Abraham piensa en los demás, piensa en la ciudad de Sodoma, en esos 50, en esos 40, pensaba en ellos para que, consiguiendo ellos, no fuera destruida toda la ciudad. Y fíjate que el mismo Evangelio nos pide que busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Entonces, pues encontré esta frase de camino del punto 382 que dice que busques a Cristo, que encuentres a Cristo y que ames a Cristo. Este es el sentido de la vida, la verdad. Buscar a Cristo, encontrar a Cristo y amar a Cristo, que lo podemos ver en el prójimo. Bueno, esta oración insistente es lo que vemos en la primera lectura que nos toca hacer y siempre desde nuestra conciencia de pobreza, de indigencia y de ser pecadores.
O sea, nos toca orar con respeto, desde la humildad y con agradecimiento. No exigiendo, por eso aquí en la oración de la semana, decirle, tú eres una abuela, bueno, di, Jesús, yo quiero ser santa. O Jesús, ayúdame a ser santa. O Jesús, ayúdame a cambiar. Jesús, ayúdame a ser como tú. O puede ser la mamá. O podemos decirle a Jesús, Jesús, quiero que mi nieto sea santo. Jesús, quiero que mi nieta sea santa. Jesús, ayúdame a que mi nieta sea santa. Jesús, ayúdame a que mi nieto, fulano de tal, sea santo, con nombres y apellidos, incluso escribirlo, pero pidiendo, no exigiendo, y también haciendo todo este cambio que nos está proponiendo. Como dicen, cuando las bardas de tu vecino arden, no pon las tuyas en remojo. Si vemos que en la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida porque había pecado grave, oye, vamos a ver qué está pasando en nuestra persona, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, ¿okay? Incluso interceder por aquellos bueno, que están ofendiendo a Dios, que están lejos de Dios, lejos de la iglesia, y hacer esa oración de intercesión, oración insistente. Bueno, y por supuesto la parte de la misa que te invito a hacer con mucha conciencia es el Padre Nuestro, cuando el sacerdote dice en el rito de comunión, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, y todos dicen, Padre Nuestro que estás en el cielo. Por cierto que aquí es importante que sepas que no se reza con los brazos extendidos como el sacerdote. Eso solamente lo hace el sacerdote. Solo nosotros unimos las palmas de las manos abiertas así y recogemos los sentidos. O sea, podemos cerrar los ojos para aumentar nuestro fervor. Y otra observación, no se dice amén. Al final eso queda abierto para que el sacerdote continúe la oración diciendo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Qué oración tan importante, ¿no? Líbranos de todos los males. A veces no ponemos atención y nos tenemos que unir a esa oración para que de verdad nos libre de todos los males. Es que nadie está exento de estos males. Bueno, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. ¡Qué belleza! Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y todos decimos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Por supuesto que aquí, el mandamiento por excelencia es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y claro que también hay unas ideas acá para ayudarte a crear un ambiente cristiano. Y por ejemplo, tener en claro el organigrama de la familia. Ahorita que te acabamos de decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si tú haces un organigrama de tu familia, hay que poner en la cabeza a Dios, a Cristo. Hay que ponerlo allí. Y luego, pues, llevar un estilo de vida cristiano. Podemos hacer una lista de hábitos cristianos que fortalezcan nuestro estilo de vida cristiano. Esta semana, orando en todas sus variedades. Por ejemplo, hacer oración de petición, hacer oración de intercesión, hacer oración de acción de gracias, hacer oración de adoración. Y ¿dónde podemos hacer todas estas en un solo momento, en un solo lugar? Yendo a misa dominical y frecuentando los sacramentos, los 7 sacramentos. Bueno, los que podamos, ¿no? Porque por supuesto, más que todo, pues, si no estamos bautizados, el niño, o empezar a hacer ya los planes para bautizarlo. Luego viene la confirmación, luego viene la primera comunión, pero nosotros la Eucaristía la recibimos. O sea, llevar un estilo de vida sacramental es estar confesándonos con frecuencia y es estar recibiendo la Eucaristía dominicalmente, por lo menos. Luego, hacer la oración del Padre Nuestro cuidando las formas y condiciones, con esas salvedades que también te acabo de comentar, pero también cuidando el lugar, la disposición, el fervor, porque no es solamente los domingos que rezamos el Padre Nuestro en misa, sino que diariamente. Y qué bonito que no estemos solos
La palabra dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo dijo Jesús. Pues procuremos invitar a nuestros niños a rezar el Padre Nuestro. Claro, de estas edades la manera de hacerlo es más fácil, ¿no? Porque les unimos sus manitos. Yo recuerdo que a mí me tocaba llevarles a la guardería y recogerles, y en el trayecto rezábamos el Padre Nuestro. Bueno, digo rezábamos, pero obvio pero ella lo escuchaba, y yo le pedía el apoyo a su ángel de la guarda para que se uniera al Padre Nuestro conmigo. Bien, entonces era mi nieta o nieto con su ángel de la guarda y mi ángel de la guarda, y yo éramos 4. Esto, ¿no? Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y te estoy colocando acá unos mamelucos. Este me gustó porque tiene un dado, esto es como un dado que se arma, una manualidad que te permite ver todos los tipos de oración, de adoración, de perdón, de intercesión, de petición, de acción de gracias. Y está esto que dice acá, Jesús, nací para servirte. Es lo mismo que decir, nací para ser santo. Exactamente lo mismo. Y ayúdame a orar. Podemos decir, ayúdame a ser santo también. Y esta, ¿no? Enséñanos a orar. Y está el Padre Nuestro. Bueno, son ideas. Realmente tú, a partir de esto, puedes motivarte. Pero lo importante es que se cumplan estos 3 propósitos. Que tú le hables a tu nieto de Dios y motives incluso a tu hija o a tu nuera que lo haga. Por lo menos escuchando, les mandas estas playlists y ellas van escuchando. Mira, esto es una belleza. Aquí tienes todos estos videos, son de la primera lectura. Hay canciones, hay narraciones. Se la pones ahí a escuchar al bebé o a la mamá embarazada. Y de verdad que hay una diferencia, hay un antes y un después. Este salmo maravilloso, y luego esto que tiene que ver con el bautismo es la segunda lectura, y yo incorporé los 7 sacramentos para llevar un estilo de vida sacramental. Y ya de aquí en adelante es el Evangelio. Orar es hablar con Dios, un canto muy alegre. Esto es muy lleno de ternura. Estos son un tono más bajito, pero hacen referencia al Evangelio, que se pide y se les dará, toque se abrirá, busquen y encontrarán. ¿Okay? Esta es una explicación de la oración, y cerramos con una canción de Gracias Dios. Y bueno, fíjate que de eso se trata nuestro guión, ¿no? Aquí en las lecturas tú también se las puedes hacer. Yo te invito a que se las hagas. Aquí destacamos la oración de intercesión. Abraham insistió, así, para salvar a Sodoma y Gomorra. Aquí en el Salmo vemos oración de acción de gracias, porque el Salmo 137 dice, te damos gracias de todo corazón. Como es una expresión, es de buen nacido ser agradecido, y de verdad que es una gentileza. Sabemos que nos descuidamos y muchas veces nos damos gracias, pues hay que dar gracias, y sobre todo a Dios y de todo corazón. Bueno, esta es la oración de gracias, pero aquí dice, de todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Este adoraremos ya es oración de adoración, que es otro tipo de oración. Esto se lo puedes leer como una poesía lírica. Esta es la segunda lectura, es un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. También que hace referencia al bautismo, y que importante es que este tema nos ponga ya en esa situación de estar buscando todos los requisitos para que en lo que el bebé nazca lo puedan bautizar. Y luego acá el Evangelio, que es la oración de petición. Aquí es donde les comento que llama la atención que todo es en plural, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación, todo, ¿verdad? Y aquí hay un paréntesis aquí que hace referencia a una historia, ¿verdad? Que dice, si alguno de ustedes tiene un amigo que viene de medianoche a pedirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle, dice, esto fue lo que sucedió, ¿no? Un amigo visita a alguien para que le dé pan. Pero ese otro le responde y le dice, mira, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados.
Y termina esta parte diciendo, si el otro sigue tocando y sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Entonces, qué importante la oración con esa insistencia, pero no de exigir un favor, un derecho, porque no es un derecho lo que pedimos, es un favor, ¿no? Desde nuestra humildad, desde nuestra pobreza, desde nuestro agradecimiento. Y aquí están los distintos tipos de oración. Oración de petición, intercesión, acción de gracias y adoración o bendición. Ok. Y ya con esto damos por terminado la explicación de nuestro guión de apoyo a las abuelas con nietos en gestación, recién nacido y hasta los 12 meses. Querido niño Jesús, ayúdame a ser como tú, Madre Santísima de la Luz, ruega por nosotros. Amén. Hasta la próxima.